¿Cómo estáis? Llevaba ya tiempo con ganas de veros por aquí. Bueno, en realidad esto no sé si tiene mucho sentido porque sois vosotros los que me veis a mí. En el vídeo de hoy quiero hablaros sobre fotografía en arquitectura. Lo primero que tengo que aclarar es que yo soy arquitecto, no fotógrafo, aunque me gusta la fotografía antes incluso de que tuviese una cámara. Esto es bastante obvio porque si no te gusta la fotografía no te dejas un dineral en un equipo de fotografía, claro. Estoy convencido de que aquí en YouTube tenéis cientos de canales de fotografía que os pueden explicar mucho mejor que yo cómo utilizar una cámara reflex. Así que a pesar de no ser fotógrafo, hago este vídeo porque hay mucha gente que me pregunta cómo hago las fotos y creo que puedo daros algunos consejos sobre todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Y oye, si consigo que a alguien más le pique el gusanillo de la fotografía, pues objetivo conseguido. Quizás la parte buena de que un arquitecto se dedique a la fotografía es que es capaz de entender un edificio antes de ir a verlo y sabe potenciar esos puntos fuertes del proyecto. Algo así como saber dónde colocarse antes de estar allí in situ. Estos tips, o trucos, o consejos, o como queréis llamarlos, los he ido aprendiendo a base de ver el trabajo de profesionales que se dedican a ello y hacer tropecientos millones de fotos. Porque es la única manera de aprender, hacer millones y millones de fotos. En definitiva, coger la cámara, salir a la calle y ponerse a hacer fotos como un descosido. Para ver las fotos que hago, podéis seguirme en Instagram, donde tenéis las fotos que voy a utilizar para explicar en este vídeo, y otras no, porque aunque las tengo editadas, no las subo, no sé muy bien por qué. Vale, admito que soy muy vago y prometo ser más constante y subir fotos regularmente. Al principio pensé en hablaros del equipo que tengo, la cámara que estoy utilizando para grabar esto, el trípode, la luz, pero creo que es mejor no hacerlo. Lo mejor para empezar en fotografía es olvidarse de objetivos, cámaras que cuestan un riñón y ponerse a hacer fotos con lo primero que encuentres. Recordad que lo importante es el ojo que va a sacar la imagen y la cabeza que lo mueve. Por eso mismo en el vídeo de hoy no voy a hablaros ni de cámaras ni de objetivos que podéis comprar para vuestra reflex. Creo que es más importante dar unas nociones básicas de composición para que estos consejos los podáis utilizar tanto los que tenéis una cámara profesional como un teléfono móvil y vuestras fotos puedan dar un salto de calidad. Así que venga, empecemos con los consejos. Primero, piensa antes de fotografiar. Vale, es importante entender que la fotografía es comunicación. Estamos intentando transmitir ideas con una imagen al resto de personas que la ven. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de tomar una fotografía tenemos que tener muy claro qué queremos transmitir con ella. Es necesario comprender que las fotos nos cuentan cosas y tenemos que tener muy claro cuál es nuestra intención cuando hacemos una de ellas. Son como pequeñas historias que nos narran cuentos sobre lo que estamos viendo. Por ejemplo, si estás en un lugar tranquilo y lo que quieres es remarcar esa sensación de paz, tendrás que esperar a esas horas del día en las que la luz no incida de manera directa en el interior y genere sombras que nos estropeen esa calidez. Pero si por el contrario lo que buscas es destacar las texturas de un edificio, tienes que buscar contrastes, luces fuertes, para que se entienda esa diferencia de materiales o los desgastes que ha ido sufriendo a lo largo del tiempo. O si por ejemplo estás pensando en fotografiar un edificio y su entorno, tendrás que colocarte bastante lejos de él para que se entienda qué está ocurriendo a su alrededor. En definitiva, pensar antes de sacar la imagen. No vale de nada disparar 3000 fotos que luego se van a quedar perdidas en una carpeta de vuestro ordenador ocupando memoria. Es preferible que hagáis 2 nada más y que estén pensadas y trabajadas con cariño. Segundo, jugar con la línea del horizonte. Este es un error muy común que me encuentro en bastantes fotografías. Vale, la línea de horizonte es una recta sobre el plano de proyección. Para que lo entendáis más fácil, es esa línea de corte que divide el mar del cielo. Y amigos, esa línea tiene que ser siempre horizontal. A no ser que vuestra intención al tomar la fotografía sea inclinar la cámara para que esa línea parezca en diagonal, lo que puede funcionar bien en la composición. Pero como norma general, esta línea debe ser horizontal. Esto es así porque cuando nosotros miramos al mar, aunque inclinemos la cabeza, la línea de horizonte la vamos a ver siempre recta. En muchas fotos, si os fijáis, podéis ver que la línea de horizonte aparece inclinada ligeramente hacia un lado, lo que da la sensación de que la foto se está cayendo. Bien, la parte buena es que esto puede arreglarse muy fácilmente en edición. Cualquier programa o aplicación que utilicéis para editar imágenes tiene la opción de girar la foto. Y podéis dejar la línea de horizonte horizontal. Otro consejo que os doy cuando os digo eso de jugar con la línea de horizonte es que probéis a sacar esa línea en otro sitio que no sea el centro de la foto. Si la desplazáis hacia arriba o hacia abajo, comprobaréis que los resultados no tienen nada que ver. La imagen coge aire y se ve mucho mejor. Si por ejemplo queréis enfatizar el cielo para que veamos lo chulo que está en ese momento, la foto la hacéis con la línea de horizonte más baja y funcionará mucho mejor. O todo lo contrario, si queréis contar lo bonito que es un canal de Ámsterdam, probad a hacer la foto con la línea de horizonte más alta. Al final es lo que os contaba al principio, hacer diferentes pruebas y ver qué imagen contaba mejor la idea que queríais vosotros transmitir antes de hacerla. Tercero, las líneas verticales son verticales. Esto puede parecer una obviedad, pero no lo es. Cuando hacemos fotografías a edificios, los objetivos de nuestras cámaras tienden a deformar esas líneas verticales. Podéis hacer la prueba ahora mismo si sacáis una foto con vuestro teléfono móvil al edificio de enfrente. Las líneas verticales de su fachada van a aparecer inclinadas.
Esto también se puede arreglar en edición y el resultado, como os estoy enseñando ahora mismo, es bastante notable. Un alzado bien fotografiado tiene que tener su fachada en un plano perpendicular al espectador que esté sacando la foto. Si editáis la foto con el Lightroom, hay un botón que os hace este ajuste directamente. A lo mejor este programa no lo tenéis y editáis las fotos desde vuestro teléfono móvil, pues también hay un botón o una herramienta que arregle y corrija este defecto. Por ejemplo, la aplicación VSCO, que es la que utilizo yo para editar fotos en el móvil, tiene una opción que se llama Y-Skew y es la que podéis ajustar para que esas líneas vuelvan a ser verticales de nuevo. Otro vídeo que puedo hacer en el futuro es cómo editar una fotografía utilizando el Lightroom o el VSCO si preferís hacerlo desde el teléfono móvil. Así que si os interesa, decídmelo abajo en comentarios y yo lo apunto para un próximo vídeo. Cuarto consejo: incluye escala en las fotos. Introduciendo a una o varias personas, le estamos dando escala a ese lugar que hemos fotografiado. Los seres humanos tenemos diferentes tamaños, pero al aportar una referencia humana a la imagen, podemos imaginarnos cómo de grande es ese espacio. Lo divertido es que se puede jugar con las personas que introduzcas. Por ejemplo, la arquitectura es algo estático por definición, pero siempre se le puede dar movimiento utilizando pequeños trucos. Con esto enfatizas lo inmóvil que es una construcción y lo que perdura a lo largo del tiempo frente a los usuarios que no dejan de moverse. Una de las cosas que no tenemos que perder de vista es que la arquitectura está pensada para las personas, así que en las fotografías está bien que aparezcan individuos utilizando esa arquitectura. El concepto de poner gente en movimiento también hace que nuestro interés se centre en la imagen, al quedar la persona desenfocada. De esta manera le da escala a la fotografía sin llamar demasiado la atención. Quinto, busca puntos de vista únicos. Esto significa que no vale con llegar al típico monumento, sacar la cámara y hacer la típica fotografía que todo el mundo hace. Intenta moverte por el edificio y buscar lugares diferentes. No tengas miedo de probar, nunca te quedes en la foto más obvia. Acércate o aléjate lo necesario para buscar esa foto diferente y que aún así pueda definir el edificio. Este es uno de los motivos por los cuales los fotógrafos profesionales no recomiendan tener cámaras con zoom para empezar en la fotografía. Es mucho mejor tener un objetivo fijo y que aprendas a subirte a sitios o tumbarte en el suelo si es necesario para encontrar un encuadre diferente. Si tu cámara tiene buen zoom y quieres probar puntos de vista, puedes buscar esos detalles arquitectónicos que pasarían desapercibidos. Suelen ser fotos más abstractas que no definen el edificio en conjunto, sino una parte de él. Cuando vayas a hacer la foto, intenta desplazar esos detalles a las esquinas del encuadre y dejar aire en el resto de la imagen. O buscar composiciones geométricas que se repiten mediante elementos construidos como pilares o estructuras, logrando la repetición. Suele funcionar muy bien. Sexto tip: la luz es crucial. Tal y como estabais pensando, la luz es igual o más importante que en la arquitectura. No es mala idea, siempre que se pueda, visitar ese edificio que queréis fotografiar en diferentes momentos del día. A veces la primera hora de la mañana es la que mejor le sienta. O la luz del mediodía si lo que quieres es buscar contrastes fuertes. Pensad que hay muchísimas opciones para contar un espacio y todas ellas son diferentes. Como es lógico, al visitar un edificio varias veces te darás cuenta de cosas que habían pasado desapercibidas la primera vez que lo visitaste. Desde el reflejo de las nubes en su fachada hasta la utilización de la iluminación artificial cuando empieza a esconderse el sol. Lo dicho, probad y experimentad y no tengáis miedo a equivocaros. Total, no vamos a gastar ni un duro en revelar las imágenes. Siempre se puede borrar de la cámara si no os gusta y asunto arreglado. Y último consejo, utiliza las referencias. Esto es como todo, si cuando nos enfrentamos a un proyecto lo primero que hacemos es buscar ideas de cosas que ya se hayan hecho, con la fotografía es lo mismo. Hay gente muy buena haciendo fotos de la que podemos aprender. Aunque ya lo he comentado al principio del vídeo, es casi de los mejores consejos que os puedo dar. Seguid a fotógrafos que se dediquen a esto e intentar estudiar sus composiciones. ¿Por qué han tomado esa foto? ¿Qué sensación os da cuando la veis? E incluso, ¿qué haríais vosotros para mejorarla? La creatividad hay que estar potenciándola desde el primer minuto para cuando nos toque a nosotros salir, tengamos recursos en el imaginario y se nos ocurran en el momento adecuado. Y poco más que deciros, que en cuanto podáis salgáis a hacer fotos, que es la mejor manera de aprender y seguir mejorando día a día. Si queréis enseñarme vuestras composiciones para que les eche un vistazo, podéis etiquetarme en Instagram y estaré encantado de verlas y comentarlas. Y ya estaría. En caso de que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un like bien grande para apoyar el canal y que siga creciendo. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.